Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, un falso profeta llamado Juan Carlos Sarrigan dice creer en el ministerio de la mujer e incluso lo promueve. Es decir, hermanos, que la mujer puede ser pastora, pero será la misma palabra de Dios quien va a desmentir a este hombre. Mujeres de Dios, a esas mujeres que creen que a pesar de lo que han vivido de cualquier temporada difícil, se van a levantar como las águilas, van a tomar vuelo y van a ir por encima de toda tormenta. Mujeres que Satanás, el enemigo, le ha hecho creer que no son nadie. Mentira del enemigo. Dios tiene un plan y un propósito extraordinario y maravilloso. No le crea al enemigo. Dios tiene un propósito y un plan contigo gigante y extraordinario. He escuchado muchos predicadores, pastores, líderes que menosprecian el ministerio de la mujer. He escuchado personas decir que en los tiempos de Jesús la mujer, su ministerio era irrelevante, que no tenía sentido, que no tenía nada que ver, que es irrelevante el ministerio de la mujer. No, hombre, tiene que estar loco, es una locura. Sin embargo, la Biblia no señala eso. Yo creo en el ministerio de la mujer. Creo que Dios la puede levantar y usarla como Él quiera, como dicen en mi país, como a Él le dé la gana, como Él determine hacer. Nadie puede ponerle límite a Dios. Miren, hermanos en Cristo Jesús, escuchar a este hombre es como escuchar a la serpiente hablándole a Eva, diciéndole: ve y come la manzana, hazlo. Mujeres, hoy tienen la oportunidad de obedecer esta palabra que van a escuchar o desobedecer al Dios Altísimo. Pónganse a pensar un momento y díganse: ¿qué voy a decirle a mi padre cuando esté en su presencia? ¿Que rechacé su palabra o que obedecí a este hombre llamado Juan Carlos Sarrigan? Hermanos, vamos a obedecer a cada una de estas cosas, porque lo que vamos a escuchar son mandamientos de Dios. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Una poderosa palabra. Así es. Hermanos, no hubo un hombre que haya escrito su propio entendimiento en la palabra de Dios, en la verdadera palabra de Dios. Toda la escritura la escribió nuestro Padre que está en los cielos. Fue inspirada por Él. Él fue quien introdujo esos mandamientos. A Pablo se le dio a que se predicase a los gentiles. Fue a Pablo. Pero a Pablo también se le dio mandamientos. Y uno de los mandamientos que se dio fue aquí: tú que llamas loco, Juan Carlos Sarrigan, tú falso profeta, llamas loco y que están locos los que hablan esta palabra y que dices que no está en las escrituras estas cosas. Escúchala. En 1 Corintios capítulo 14, versos del 33 al 38, ¿qué nos dice el Padre en su palabra? Así es. No somos nosotros los que establecemos el orden. Es nuestro Dios y Padre quien lo estableció desde la fundación del mundo. Así es. Es un orden, es un mandamiento, es una ordenanza. El Señor hizo las cosas, el Señor puso una ayuda idónea, no puso una cabeza en la iglesia, no puso una mujer pastora, puso una ayuda idónea. Y desde el principio de la creación ha sido así, y Él lo sigue estableciendo en su palabra. Guarden esta palabra que escucharán a continuación y dejen de estar siendo engañados por este falso profeta como se llama Juan Carlos Sarrigan, porque verdad van a escuchar, y esto es un mandamiento del Dios Altísimo. ¿Cómo te vas a presentar ante el Padre y vas a decir: es que Juan Carlos Sarrigan me dijo estas cosas? No, esas excusas no entrarán al cielo. Así es. Preséntate ante el Padre y dile: Señor, yo obedecí a tu palabra, lo que tú me mandaste a hacer, porque yo lo leí y lo escuché mediante tu poderosa palabra. Vamos a leerlo del 33 al 38. ¿Qué nos dice el Padre en su palabra? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual,
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, dice la Escritura, ignore. Así es. Qué poderosa palabra. ¿En qué parte estás? ¿En los que ignoran esta escritura o en los que quieren obedecer? Bueno es para ti, mujer, que obedezcas esta palabra, que la guardes y te apartes, porque te estás convirtiendo en una Eva más. Son muchas las Evas de este siglo. Muchas mujeres rechazan esta palabra. Muchas mujeres rechazan la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la serpiente sigue siendo astuta. Él no es que está en otro lado, él está todavía haciendo todas sus altimañas para engañar a muchos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desobedecemos esta palabra o la obedecemos? Vamos a obedecerla, hermanos, porque bueno es para nosotros que así sea. Así que vamos a seguir escuchando a este hombre. Nadie puede decir a Dios qué hace, qué no hace. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? ¿A quién le pidió Dios sabiduría? ¿A quién consultó Dios para crear los cielos y la tierra? A nadie. Así que Dios es que determina a quién levanta y a quién no levanta. Y es por eso que esta palabra la quiero que la corra, porque siento que hay miles de mujeres que se van a levantar y van a despertar como una gigante de Dios, como unas leonas que van a rugir para hacer que el propósito de Dios se cumpla. Dios te quiere levantar de forma extraordinaria. No te deje intimidar por voces, por mensajes desalentador que te quieren disminuir y convertirte en nada. Mujer, tú eres madre de multitudes. Mujer, tú eres madre de avivamiento. Dios te dio una matriz espiritual para que conciba, para que dé a luz aquellas cosas que el Espíritu Santo quiere traer en este pleno siglo. No puede ser irrelevante el ministerio de una mujer. Mujeres que dicen creer en Cristo Jesús no se dan cuenta de las palabras que este hombre les dice. Mira lo que les dice. No te dejes intimidar, no te dejes engañar. Te quieren disminuir, te quieren convertir en nada, mujer. Son las mismas palabras que le dijo aquella serpiente, el malo, la serpiente antigua, a la mujer, a Eva. Fueron las mismas palabras motivacionales para que pecaran, para que rechazaran la palabra de Dios. Pero tú, Juan Carlos Arriaga, te pregunto, ¿por qué no le profetizas el Apocalipsis? ¿Por qué no le dices realmente lo que viene basado en las Escrituras? ¿Por qué no los amas y les dices la verdad? ¿Por qué los engañas? ¿Por qué a tantas personas que te siguen a ti y no a Cristo le dices todas estas cosas? ¿Por qué le haces tanta maldad? Pero nosotros sabemos por qué. Porque eres un falso profeta. Y Jesucristo nos profetizó que vendrían hombres como tú. Vamos a escuchar a Primera de Timoteo, capítulo 2, del 8 al 15, que nos dice el Padre en su palabra y que le manda a todas las mujeres. Así es. La misma palabra de Dios confronta a estos hombres. Y la verdad es que las Escrituras nos hablan claramente de los roles que Dios nos ha dado a nosotras las mujeres, tanto en la congregación como en la familia. Correcto. Y no es un asunto ni de machismo, ni de discriminación a la mujer, como te lo ha hecho creer el feminismo, que es del mundo, pero que se ha introducido fuertemente en las iglesias. Así es. En este tiempo. Es un asunto, mujeres, de sumisión, de rendición, de obediencia a la autoridad de nuestro Dios, a lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Estos falsos profetas se valen de asuntos culturales para justificarse a sí mismos, que Pablo tenía argumentos culturales para darnos estos mandamientos que el Señor nos está dando, anulando así lo que la Escritura nos enseña. Vamos a escucharlo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Así es. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer,
siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Amén. Qué poderoso mandamiento. Así es. Miren, les voy a decir algo muy importante a todos. Porque así como sabemos que la mayoría de masas que mueven estos hombres falsos profetas, estas mujeres, son mujeres. La mayoría son mujeres. Pero también hay hombres. Permítame decirle una verdad. Al Señor no le agrada que desechen su palabra. Así es. Te conviertes en enemigo de Dios. Al rechazar estas palabras, estás rechazando al Dios Altísimo. Así es. Es decir, que si vas a una de estas iglesias y crees que estás en Dios y crees que estás siendo edificado, permíteme decirle que eso no es de parte del Dios Altísimo. Porque al Dios Altísimo le agrada lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que es obedecer a su palabra. Así es. Él nos dio el ejemplo a nosotros de todo lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, no se dan cuenta, hermanos, que la palabra la tienen ustedes en sus manos para que le obedezcan. Estos hombres solo quieren introducir estas cosas para que tú seas desviado de realmente de lo que el Señor mandó hacer y que no prestes atención a esta palabra y que la anules, porque eso es lo que te está enseñando. Oh mujer, bueno sería que cumplas estas cosas y que obedezcas al Dios Altísimo. Así es. Y sentirás verdaderamente la presencia de Dios cuando te apartes de estas iglesias y de estos falsos profetas y empieces a obedecer la palabra de nuestro Padre. Hermanos, cada vez más el malo hará lo que sea, lo que se le ha dado a hacer para engañar a muchos. Y cada vez hará que tú rechaces estas cosas. Pero tú átate a esta palabra, porque esto es palabra del Dios Altísimo. Esto fue inspirado por Él. Así es. Este es un mandamiento del Dios al cual servimos, al cual tú dices creer. Vamos a obedecer, hermanos. Yo creo que es un tiempo maravilloso donde mujeres preciosas de Dios van a recibir revelaciones frescas y nuevas de un nuevo despertar del Espíritu Santo. Así que mujer de Dios, mujer de las naciones, de México, mujeres de Guatemala, de Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de todo Centroamérica y Suramérica, mujeres de los Estados Unidos, de Europa, del Caribe, levántense, pues Dios cuenta con ustedes. Siento la presencia del Eterno. Dios quiere usar a una Jael en este siglo. Una Jael va a levantar la estaca. Una Jael va a levantar su estaca y va a destruir todo el enemigo de su familia. Todo aquel enemigo que quiere destruir a sus hijos, su iglesia, su ministerio. Levántate como Jael y destruye cualquier enemigo que quiera destruir tu vida. Destruye con esa estaca la depresión. Si tan solo supieras, mujer, contra quién te está levantando este hombre. Te está levantando contra el Dios Todopoderoso. Ese motivacional que Él te hace es para eso, para que rechaces su palabra. Pero escuchen claramente, hermanos. Este hombre habla de Jael. Claro que sí. Jael mató a un hombre. Tomó una estaca y se la clavó en la sien. A un enemigo del pueblo de Israel. A un enemigo también de ella. Pero recuerden esto, algo muy importante que les voy a decir. Ella levantó esa estaca porque escrito estaba en el Antiguo Testamento y en ese tiempo que debía aborrecer a sus enemigos. Así es. Eso es lo que dice la palabra. Debía aborrecerlo, debía hacerlo. Pero hoy, en el nuevo pacto, no dice eso. ¿Sabes qué dice el nuevo pacto? Dice por palabra de nuestro Señor Jesucristo: amad a vuestros enemigos. Así es. Por eso, Jael no fue que se levantó, tomó una estaca y se la clavó a un hombre en la sien, porque en ese tiempo debía aborrecer a sus enemigos. Ahora no, ahora debemos amar a nuestros enemigos, no levantarnos en contra de ningún enemigo, sino amarlos e incluso orar por ellos. Eso es el nuevo mandamiento, el cual este hombre nos te está enseñando. Te está enseñando el antiguo, el cual quedó en el viejo pacto. Ahora es amar a sus enemigos, no que te levantes en contra de ellos. Así es. Tú quieres que tu casa esté bien y que tus hijos estén bien. Edifica la casa sobre la roca y empieza a obedecer cada palabra que estás escuchando hoy en la palabra de nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Eso le agrada a nuestro Padre.
Y eso es lo que hace que tus hijos estén bien, que tú estés bien, que tengas salud, que estés bien en los caminos del Señor, que seas edificado y santificado cada día más. Pero tú sabes que no le agrada al Señor, y por eso es que hay tantas luchas en el mundo que desobedezcan su palabra, porque no les gusta obedecer a la palabra de Dios, sino que les agrada escuchar a hombres como este, llamado Juan Carlos Harrigan, que es un falso profeta, y que él les diga cantidades de cosas, y sean motivados, porque lo que te está es motivando, pero que te rebeles ante Dios, a eso te está motivando, mujer. ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no agradas al Padre? Hazlo para que tú veas cómo tu vida cambiará realmente. Así es. Camina con Él. Cada vez que salimos a hablar esta verdad, hay muchos comentarios de mujeres alegando que en la Escritura hay muchos ejemplos de mujeres que se levantaron a liderizar en ese tiempo, en el pueblo de Israel. Correcto. Y la verdad es que las Escrituras nos habla de mujeres virtuosas y piadosas que actuaron en fe, en amor, en santificación, en obediencia, que Correcto. hicieron realmente la voluntad del Señor. Pero no se nos habla de ninguna mujer que haya liderizado una congregación, ni que haya ejercido dominio sobre el hombre. No, es que esto no está de acuerdo con la Escritura, ni con la enseñanza y los mandamientos que nos da el Señor. Incluso desde el principio de la creación. Así es. Esto me hace recordar, amor, en estos días atrás, creo que no pasa una semana, pienso que estuvimos en una... vinieron unas personas. Ustedes saben que esta no es nuestra casa, vivimos en este cuarto gracias a Cristo y todavía estamos aquí bajo su misericordia, pero Él proveerá. Amén. Nuestro Padre proveerá para que salgamos de aquí, de este cuarto y de esta habitación. Pero vinieron a esta casa a predicar, hicieron un culto y nos indicaron a nosotros también, y nosotros, claro que sí, es la palabra de Dios. Resulta y pasa, hermanos, que me encontraba este hombre, este hermano de ustedes en Cristo, conjuntamente con la esposa que Dios me dio y como una hermana más. Nos encontrábamos rodeados y estaban predicando la palabra. Pero resulta y pasa, hermanos, que Dios me puso en medio de muchas mujeres. Cuando yo me siento, me senté así nos sentamos mi esposa y las niñas a escuchar y a ver el culto, pues venía un culto, es predicar la palabra. Nos sentamos y yo me veo alrededor, estoy rodeado a la derecha de muchas mujeres, a la izquierda de muchas mujeres, y el único hombre era yo. ¿Saben qué hice, hermanos? Levanté mi mirada al cielo, porque cada vez que me siento con algo en mí o que la carne me quiere mover, levanto mi mirada al cielo y le pido fuerzas a mi Padre que está en los cielos, y mi Padre me la da. Esto me conmueve mucho y me mueve mucho, porque sentimos muchas misericordias por esas personas que están tan ciegos, y cada vez amamos más al prójimo, porque es una ceguedad muy grande, y eso te lleva a decir cuántas cosas, así como negaron al Señor Jesús, así hoy también lo rechazan. Entonces me vi, hermanos, rodeado de muchas mujeres, y una mujer empezó a hablar la palabra, y yo levanté mi mirada y dije: Señor, pon en mi boca todas las cosas que tenga que decir, y dame tú la fuerza. Porque en el entorno había muchas personas que sabía que se iban a ofender porque son parentela, y que no esperaban que yo me parara a predicar y hablar la palabra de Dios. No la esperaban. Y hermanos, y así fue. El Señor puso palabra en mi boca y me paré, me levanté en medio de todas esas mujeres y les dije la verdad. Todo en la Escritura, basado en las Escrituras. Se ofendieron, se sintieron que las estaba diciendo cosas que no estaban fuera de la palabra, y resulta que le estaba leyendo estas palabras que estamos escuchando en la palabra de Dios. Resulta que de mi boca lo que salió fue palabra de Dios. Yo agarré la palabra, le pedí una palabra de las mismas que ellas tenían y empecé a leérsela. Le estaba leyendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que le estaba leyendo. Le estaba enseñando su desobediencia, porque la mujer debe callar, como lo dice la Escritura en la congregación. La mujer debe obedecer según las cosas que el Señor ha mandado a la mujer, porque a la mujer le mandó unos mandamientos, y al hombre también le mandó unos mandamientos, pero ambos somos hermanos en Cristo. Pero fue tanta la ofensa y tanta la rabia, que en ese instante yo me senté, después de haber dicho la verdad, y le pedí fuerza al Señor, porque
y sentí esa misericordia que el Señor puso en mí hacia esas personas, hacia esas mujeres, las cuales rechazan claramente que la mujer no puede ser pastora. Ellas dicen que sí pueden predicar, dicen que sí pueden ser pastoras. Esas fueron todas sus palabras. Que fueron llamadas por el Señor. Así es. El Señor no se contradice, en el Señor no hay confusión. Correcto. Esta palabra es fiel y verdadera. Es para hoy, para mañana, para siempre. Ha sido para ayer, hoy y para siempre. Esta palabra, hermanos, ni una tilde se frustrará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Correcto. Es tan poderosa. Y se ofendieron, se sintieron muy ofendidas. Rechazaron esta palabra, no la quisieron aceptar. Y todo lo que le hablé, hermanos, fue basado en las Escrituras. Yo dije, Señor, dame fuerzas para no llenarme de tanto celo en tu palabra. En el sentido, lo digo, de ponerme de una manera que se sientan ofendidas, sino de hablar con el mayor amor posible. Pero cuando empezaron a decir cosas, hermanos, fuera de lugar, como una de las cosas que me dijeron fue, ¿dónde está la multitud que está detrás de ti, que te siguen a ti? La multitud. Porque a Cristo lo seguían multitudes, 5,000 hombres, sin contar mujeres, los niños lo seguían. Y yo les dije, pero es que no se acuerdan que es lo que está escrito, que Jesús les dijo a esos mismos 5,000 que los seguían, les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer, por eso me siguen. Y les pregunto, ¿dónde está esa multitud cuando el Señor estaba en la cruz? ¿Dónde estaba? No estaba, porque lo seguían como le dijo nuestro Señor. ¿Ustedes creen que era mentira lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo? Lo seguían porque les dio de comer. Entonces, así se ofenden muchos viendo este video. Así se ofenden muchos cuando les hablan la verdad. Y así se ofendieron también los escribas y los fariseos allá en aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo les decía la verdad. De la misma manera se ofendían. Y hermanos, esas mujeres no me lanzaron por un despeñadero. Mira, porque por poco lo hicieron. Porque era tan grande la rabia que tenían encima. Porque les estaba hablando la palabra escrita de nuestro Padre que está en los cielos. Es tanto el rechazo que aborrecen la misma palabra de Dios. Así es. No es a mí que me están rechazando, porque el Señor me da la fuerza. Porque el Señor dice que si Él lo aborrecieron, a nosotros también lo van a aborrecer. Así es. Y Él nos da la fuerza para ese rechazo. Pero es a la palabra de Dios a la cual están rechazando. Entonces, rechazan al mismo Dios que dicen amar. Correcto. Así cuando uno acepta y dice, Señor, si a ti te aborrecieron, a mí también me van a aborrecer. Entonces, cuando a mí me aborrecen o me rechazan según lo que esté hablando, predicando en la palabra, ya yo tengo la fuerza de arriba, porque ya yo sé que se me dijo antes que pasara. Así es. Entonces, estas cosas se nos dicen antes, hermanos, para que las sepamos. Es desobediencia a Dios lo que estas mujeres estaban haciendo. Y me puso mi Padre en medio de todas esas mujeres para que no me quedara callado, sino para que hablara la verdad. Así es. Y ahí estuvo el resultado. Se molestaron en gran manera, pero están rechazando esa la palabra de Dios. Un día vamos a estar delante de Él en el juicio, ¿no? Así es. Y vamos a dar cuentas. Cada uno, hermanos, cada uno. Esto es una cuenta individual. Así es. Y entonces me dije, y una de las cosas que me llegó fue eso, amor, que estás diciendo. Una de las cosas que me llegó eso. Cómo presentarme ante mi Padre. Y mi Señor me haya puesto, porque fue Dios que me puso delante de todas esas mujeres que estaban predicando. Así es. Me haya puesto delante de muchas mujeres y yo haya callado. Por eso fue que en ese instante miré al cielo y dije, dame fuerzas, Padre, y pon tú en mi boca lo que yo tengo que hablar. Sí. Y así fue, hermano. Es una fuerza que el Señor te da de arriba para que tú hables la verdad. Para hacer su voluntad y no la nuestra. Correcto. ¿Sabes lo que es un experto en las Escrituras? Los expertos en las Escrituras en aquel tiempo, el Señor los confrontaba con la verdad y ellos rechazaban la verdad, más bien querían matarlo. Así de es. la misma manera me sentí yo en ese instante cuando les estaba hablando esa verdad. Y las Escrituras nos instan a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Correcto. En amor, en mansedumbre, como el Así Señor es. nos enseñó a amar, Así diciendo es. la verdad. Es que le tenemos que decir la verdad, hermanos. Porque el tiempo es hoy, la obra es hoy, Así las es. obras no es en otro lado, es aquí en la tierra. Y si callamos a las cosas que no le agradan al Señor, nosotros somos partícipes de esas cosas. Entonces, imagínense cómo el Señor nos pone.
en situaciones para que nosotros hablemos la verdad. Y así esas mujeres en sus corazones quisieran matarme o decirme cualquier cosa, porque sé que hay mucha rabia en muchas mujeres en decirles la verdad, porque aman a Yesenia Ten, porque aman a Lisne de Fon, porque aman a Kenia Fernández, porque aman a tantas mujeres que se dicen ser siervas del Señor y no lo son, y son unas desobedientes, porque si la palabra dice esto es porque así tienen que hacerlo. Entonces se molestan cuando le dicen la verdad. Es lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando les hablaba y les decía a aquellos hipócritas, porque se hacían pasar por expertos en las escrituras y sabían lo que estaba escrito, pero no lo hacían, sino que enseñaban lo contrario y desobedecían a la palabra de Dios. Ni entran ni dejaban entrar tampoco. Pero basado en este hombre Juan Carlos Arrigan, hermanos, vean ustedes que es lo mismo. Vean ustedes que es la misma motivación que le hizo la serpiente. Vamos a leer a Génesis, capítulo 3, versos del 1 al 6. Es la misma motivación, hermanos. Véanlo claramente, que te está motivando a que desobedezcas a Dios. Del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Amén. Qué poderosa palabra. Así es. Quiere decir, mi amor, que Eva sabía que se le había dicho que no lo comiera. Así es. Eva sabía la verdad, la sabía. No puede decir Eva: no, yo no sabía que mi Señor me dijo eso en su escritura, que Él me dio esta ordenanza o este mandamiento que no comiera. Hoy, mujer, tú estás escuchando este mandamiento. Esto es mandamiento del Señor, lo que has escuchado hoy. Y lo que Juan Carlos te está diciendo son motivaciones para que tú desobedezcas la palabra de Dios. Y mira, Eva sabía, hoy tú también lo sabes, para que obedezcas o comas la manzana como te está incitando este hombre, este falso profeta llamado Juan Carlos Arrigan. Vamos a escuchar también a Génesis, capítulo 3, versos del 9 al 13. ¿Qué pasó después que esta mujer pecó? Porque les voy a decir algo. Eva comió la manzana y vino el pecado y todos fuimos pecadores, claro que sí. Eva la comió, pero solo les voy a decir una verdad: no hay más oportunidad para más Eva. A Eva se le dio una oportunidad de vivir en pecado. Vivió, viviendo para muerte. Pero ya no hay más oportunidad. Jesucristo vino a darnos la última oportunidad todos, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Amén. Ya no hay más oportunidad para ninguna otra Eva. Así que si hay otra Eva, permítanme decirle que esa Eva no tendrá ninguna oportunidad, porque nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre lo dice en su palabra. Después que se cierre la puerta, tocarán, y el Señor les dirá: de cierto les digo que no las conozco. Así que obedezcan hoy y no esperen que la puerta se cierre, hermanos. Vamos a leerlo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó. Así es. ¿Acaso has hecho lo que te mandé que no hiciera? Tú sabes lo poderoso es eso, que su palabra, ¿verdad?
Que su palabra te diga a ti lo que no debes hacer, mujer, y el Señor te diga, hiciste lo que te mandé que no hicieras. ¿Quién te enseñó estas cosas? Juan Carlos Zárraga. No te diste cuenta que es un falso profeta. Te dije que lo conocieras por su fruto. Te dije que vieras todas las cosas que hay en él. Miren, hermanos, aquí hay un claro ejemplo, pero bastante claro, de este video que este hombre hizo. Les voy a decir algo. Obedezcan a lo que está escrito. Obedezcan. Porque si se van tras este hombre, se están convirtiendo en enemigos de Dios al rechazar su palabra. Y para final, si una mujer no tiene relevancia en la Biblia, ¿qué hace María embarazada del ser más poderoso? El ángel le dijo, vendrá sobre ti el Espíritu del Dios Altísimo y tú concebirás. Una mujer fue la que dio a luz al ser más grande de toda la tierra, a nuestro Salvador. Creo proféticamente que como María, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y cosas saldrán de tu vientre para bendecir a las naciones. Ministerio, dones, estrategia, palabra, sabiduría. Levántate, recuérdate que tú eres poderosa. Y como dice este hombre, que una mujer dio a luz al ser más grande en toda la tierra. ¿Y qué esperabas tú, Juan? ¿Que sea un hombre? Claro que tenía que ser una mujer. Eso fue lo que Dios mandó. Eso fue lo que Dios mandó, según lo que el Señor haya dado. Y así lo tenemos que aceptar. Y si el Señor dio una ayuda idónea al hombre, imagínense todos ustedes este rechazo. Que la ayuda idónea se convierta en líder del hombre o líder en la iglesia. Imagínense. Hermanos, eso se llama desobediencia a la palabra y al orden que Dios dio desde el principio de la creación. Así es. Él creó hombre, creó mujer, creó una ayuda idónea para el hombre. ¿Eso es pisotear a una mujer? En ninguna manera. En ninguna manera. Solo que se le dio ordenanzas a la mujer y se le dio ordenanzas al hombre para que cada uno cumpla y no diga, ese fue mi esposo, ese fue mi esposa, ese fue Juan Carlos, ese fue Eva que me dio de comer de la manzana, sino que diga, yo creí en tu palabra, Padre, y me sujeté a ella en obediencia, creí en ella. La que se llegue a sentir inferior por este mandamiento del Señor, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo de sujeción y sumisión al Padre. Correcto. No es menos Dios por haberse sujetado al Padre. Correcto. Y El obedeció, orden, amor. así es. Obedeció. El orden lo estipula nuestro Dios y es desde la fundación del mundo. Y este orden tiene aplicación tanto en la congregación como en la familia también. Así es. Vamos a escucharlo en Efesios capítulo 5, versos del 21 al 24. Palabra de Dios para un hogar, para una iglesia, para una familia, para una mujer y para un hombre. Vamos a escuchar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Amén. No dice en cualquier cosa nada más, sino que dice en todo. De la misma manera, como Cristo es la cabeza de la iglesia, de la misma manera Cristo nos dice en su palabra que la mujer, la cabeza de la mujer, es el hombre. De la misma manera como la mujer se sujeta, así como soy parte de la iglesia de Cristo y Cristo es mi cabeza, de la misma manera debe sujetarse al hombre. Eso es mandamiento del Señor. Eso es lo que el Señor está mandando a hacer. Vamos a leer a 1 Corintios capítulo 11, verso 3, que nos dice el Padre en su palabra. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué duda hay aquí, pues? Ninguna. ¿Qué duda? No hay ninguna Muchos duda. dicen que este tema es controversial, y la verdad es que dicen que es controversial porque no lo quieren recibir, simplemente Exacto. por eso. El que crea que es controversial este tema, lo único que quiere es escuchar lo que le agrada a esa persona. Como lo dice este hombre en el video, que en la escritura no dice que la mujer no puede ser pastora. Exacto.
¿Que dónde lo dice? ¿Que esto no está más claro? La palabra te está diciendo que la mujer debe callar en la congregación, que no se le permite enseñar, que debe estar en silencio, que debe estar sujeta a su marido, que si quiere aprender algo, pregunta en casa. Si quiere aprender, no es que va a enseñar a los demás, sino que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Y qué más? Que reconozca que son mandamientos del Señor, como en todas las iglesias de los santos, que Adán fue formado primero, que Eva fue formada después, que Eva fue la que cayó en transgresión. ¿Y qué más quieres? ¿Qué más? Estos son mandamientos del Señor. Amén. Es el Señor quien nos está mandando a hacer. Pero está en ti, mujer, que lo obedezcas. Está en ti. Está en ti. Porque el malo está haciendo desastre. Y el malo cada vez va a levantar hombres y mujeres para que engañen más a muchos. Los engañen. ¿Y cómo es que son engañados? A través de haberse apartado de los mandamientos y de la palabra de Dios. Fácilmente son engañados por eso. Muy fácil. Y nosotros sabemos que estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque si nos aferramos a su palabra y obedecemos a su palabra, Él nos quita la venda que teníamos en los ojos en el mundo. Porque éramos unos ciegos. Porque Él dijo, vine a dar vista a los ciegos. Y cuando dijo esa palabra, es porque en el mundo éramos unos ciegos. Pero mira, hermano, unos ciegos completamente. Hoy tenemos vista gracias a la misericordia y el poder de Dios bajo su evangelio, de creer en su palabra. Es Él quien nos da vista. Es Él. Y sabemos estas cosas porque están escritas. Vamos a escucharlos en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Cosas que hoy están aconteciendo, que se predijo en otro tiempo, para que las creamos, basadas en la palabra de Dios, la cual es inspirada por nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a escucharlo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Amén. Amén. Me voy a quedar con esta palabra que le acaba de decir mi esposa, que es la palabra de Dios. Apartarán la verdad del oído. Esta verdad la apartan del oído. ¿Verdad que hoy has escuchado y la apartas del oído? Y se dan la vuelta. Y te levantas contra ella. Correcto. Y te das la vuelta y te vas tras las fábulas de estos hombres y mujeres. Y se amontonan. Ya te hemos dicho que se van a amontonar todos estos falsos profetas este año que viene, si Dios quiere. ¿Cómo lo es Juan Carlos Arrigan? Yesenia Ten, Ángel Martínez, Lisne de Fon, el hijo de Juan Carlos Arrigan. Hermanos, cuánto engaño. Se amontonan para que tú te vayas tras sus fábulas y te apartes de la palabra de Dios. Cuando tú me digas a mí, o nos digas a nosotros, que eres edificado con cada una de las cosas que estos hombres hacen, permíteme decirte que eso no es edificación. Así es. Eso es movimiento de carne. Es tu carne la que siente, no el espíritu. Muchos de los hombres y mujeres que siguen a estos falsos están en contra de la palabra del Señor. Así es. La rechazan. Se convierten en personas que van rechazando lo que Dios mandó, lo que Dios ordenó. Nuestra autoridad es Dios y Él nos dejó su palabra. Así es. Para que nosotros nos sujetemos a ella y seamos obedientes a ella. Así para que es. digamos, esto está escrito, yo lo creo, lo quiero aplicar en mi vida, quiero sujetarme a ella, quiero hacerlo, quiero obedecer, quiero ser obediente. No llenarnos de emociones en cada uno de los conciertos que se están convirtiendo ahora en conciertos, lo que estos falsos profetas llaman prédicas. Hermanos, pidan discernimiento porque Cristo vino a dar vista a los ciegos y estas cosas se nos profetizó que vendrían. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? También está escrito, vamos a escuchar a 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5. ¿Qué debemos hacer? ¿En dónde debemos perseverar? Vamos a escucharlo. Pero tú sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo. Correcto. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Amén. Y se lo está diciendo solamente a Timoteo, nos lo está diciendo a nosotros también. Así es.
a nosotros, a ese Pablo se le dio para que le predicase a nosotros, a los gentiles. Así es. Para que nosotros oigamos estas escrituras y permanezcamos en ellas. Deja de esperar que te vengan a profetizar y a decirte tantas mentiras. ¿Quieres que el Señor te hable? Abre la palabra del Señor. Amén. Escudriñala, Así estúdiala. Te da flojera, te da sueño escucharla. Hazlo para que tú veas, busca al Señor en secreto. Pide discernimiento, pide poder de Dios para que tengas ese discernimiento y ese poder de parte de arriba, para que veas la diferencia que vas a sentir en lo que es una verdadera edificación y una falsa edificación que sientes cada vez que ves a estos hombres y a estas mujeres. Hay una gran diferencia. ¿Sabes lo que promueven estas personas? Son la carne. Tú no te sientes edificado, es la carne en la que se está moviendo. Y hay una gran diferencia en ser edificado en el Espíritu, que el Espíritu se mueva y que la carne muera. Así es. Que sea el Espíritu quien viva y que todos los deseos de la carne cada vez mueran más. Así es. El Espíritu Santo no es eso que sentíamos cuando íbamos al cine o cuando íbamos a un concierto o cuando prendíamos la radio en el carro, que se nos erizaba la piel, que parece que el sonido se nos metía en la piel. Ese no es el Espíritu Santo. Exacto. Esa es la carne. Esa es la carne y es lo que promueven estas personas. Así es. Hay una gran diferencia entre andar el Espíritu y andar en carne. Saben dominar las emociones. Exacto. Son unos expertos en eso. Son esa víbora, esa astucia. Ellos te mueven con sus cuentos, te profetizan, te dicen tantas cosas. Lloran, se tiran al piso, Exacto. tiemblan. Así es. Y tú caes anonadado en la misma astucia de la serpiente. Pero ¿qué pasa si dices, yo quiero obedecer a la palabra de Dios? Yo quiero permanecer en ella. Yo quiero escuchar lo que Dios me dice. Yo quiero aplicarlo en mi vida. Así no importa si se van a molestar esos muchos que siguen a esos falsos profetas, pero yo me voy a apartar de ellos y voy a seguir a Cristo. Voy a dejar de seguir a hombres y voy a seguir a Jesucristo. Jesucristo me dijo esta palabra y yo la quiero obedecer. El Señor me dijo que Pablo se le dio para que nos predicásemos a nosotros y a través del Espíritu Santo nos diera mandamientos a nosotros. Es el Espíritu Santo quien da esta, que fue inspirada. Mira, la palabra dice fue inspirada por Dios. Se nos da estos mandamientos, hermanos, para que nosotros los cumplamos. Vienen de parte de Dios. Pablo está hablando a través del Espíritu Santo. Son mandamientos de Dios. ¿Acaso un hombre va a decir, esto es un mandamiento de Dios? Lo dicen los engañadores, pero aquí escrito en la palabra, hermano, si usted escucha la palabra mandamientos o ordenanza de parte de Dios, es porque Dios lo está haciendo, es porque está inspirado por Dios. Y está en nosotros el obedecer, hermanos. Practíquenlo para que ustedes vean cómo van a ser fortalecidos en el Espíritu y cada vez la carne va a morir más. Y cada vez que usted vea una mujer levantándose en contra de Dios, apártese de ella. O hombres que andan conjuntamente con estos lobos, apártense de ellos. Apártense de esas personas, edifíquense, formen su casa sobre la roca, hagan que lo que se haga en la iglesia también en su casa, porque a usted de nada le sirve engañar al pastor e ir a su casa y hacer lo que a usted lo mejor le convenga o como usted crea merecer lo mejor para usted. Bueno es que obedezcamos cada uno de todos nosotros esta palabra que está escrita. La dejó el Padre para que la obedezcamos aquí en la tierra. Mira, yo te voy a dejar a ti los mandamientos. Tú los debes obedecer. Los rechazas, eres tú que lo estás rechazando. Ya tienes en la Escritura qué es lo que pasa con cada una de las personas que rechazaron la palabra de Dios. Tienes un ejemplo. Tienes el ejemplo de que el malo es astuto y quedó haciendo desastre. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo dijo, entre tanto que están con el esposo no necesitan ayunar. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero vienen días que sí van a tener que ayunar y orar. Vienen días cuando el Señor esté, así como está ahorita a la diestra de nuestro Padre, se nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros para pedir como nos conviene y nos lleva a hacer todas las cosas por medio de su poder que debemos hacer. Ya dejamos de ser nosotros y viene a ser Cristo en nosotros. Así que, hermanos, no se dejen engañar por este hombre. Crean en las Escrituras, porque un día rendirán cuenta. Viene un juicio, hermano. Viene un juicio. Y ninguna de sus excusas, así usted diga que fue Juan Carlos Sarrigan que le enseñó eso, a usted le van a decir, eso te lo enseñó Juan Carlos Sarrigan, pero tú en la Escritura lo leíste. Leíste lo que estaba escrito. Lo leíste. No me vengas a decir que no lo leíste, porque lo leíste. Así que tus excusas no entrarán al reino, ni tú ni tus excusas entrarán al reino de los cielos. Bueno es que te digan, buen siervo,
leíste mi palabra, la obedeciste, pasa adelante, vení, come conmigo, siéntate a la mesa. Siervo fiel y prudente. Así es. A los de la derecha, porque a los de la izquierda. Apartaos de mí, hacedores de maldad, echaos al fuego eterno. Siervo malo y negligente. Correcto. Así es. Vamos a procurar, hermanos, a permanecer en camino estrecho, a entrar por esa puerta estrecha, a ser perseverantes, como dice nuestro Señor Jesucristo. El que persevera hasta el fin será salvo. Es hasta el fin. ¿Y cuál es el fin de nosotros, hermanos? ¿De nosotros cuál es? El rapto de la iglesia. Amén. Después viene la ira de Dios, pero el fin de nosotros es el rapto de la iglesia. Así que no esperen que después del rapto todos los engaños que le están diciendo a través de... Pero ese es otro tema. Ese es otro tema, pero bueno es, hermanos, que permanezcamos en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, los invitamos al arrepentimiento, a que se arrepientan, a que busquen el camino del Señor, a que sean fortalecidos, porque mientras más estén en el camino del Señor verdaderamente, vamos a crecer y a ser más edificados. Por eso, y más, permanezcamos en su palabra. El Dios de Israel, Dios nuestro, los bendiga a todos. Amén. Amén.